Mi marido se fue a París con su amante, y yo compré un asiento justo al lado de ellos. Eso fue lo que hice. Y no me arrepiento. Porque a veces la única manera de cerrar una herida es abrirla por completo. Me llamo Isabel Romero, tengo 42 años, y hasta hace poco creía tener un matrimonio sólido con Sergio Martín, uno de los empresarios más reconocidos de Madrid. 15 años juntos, una hija universitaria, una casa con jardín, y cenas tranquilas los viernes. Pero el engaño tiene una forma elegante de esconderse en lo cotidiano. Todo comenzó con una notificación a las 3:23 de la madrugada. Una compra con nuestra tarjeta conjunta, 2 billetes a París, clase ejecutiva. 2. No 1. No 3. 2 billetes. En mi pecho algo se rompió. Abrí el correo y ahí estaban los nombres, Sergio Martín y Laura Gómez. Laura. Su consultora de marketing. La misma que había estado en nuestra mesa hace 3 semanas, riéndose de mis chistes mientras quizá pateaba a mi marido por debajo de la mesa. Me quedé sentada en la oscuridad de la cocina, solo con el brillo del refrigerador iluminando mi cara. Pensé en gritar. En romper platos. En llamarlo. Pero no. No iba a darle el gusto de verme derrumbada. No esta vez. Lo que hice fue diferente. Abrí mi ordenador, entré en nuestra cuenta bancaria y tomé capturas de todo. Luego llamé a mi abogado de confianza, uno que Sergio no conocía. Y finalmente reservé mi billete. Asiento 4C. Justo al lado del 4B el suyo. Y del 4A el de ella. Ese viaje a París sería inolvidable. No para revivir una luna de miel, sino para presenciar con mis propios ojos la verdad. El juego había comenzado, y esta vez, yo escribía las reglas. Porque si Sergio quería jugar con fuego, iba a arder conmigo dentro del avión. Durante esa semana, actué como si no supiera nada. Le preparé el desayuno, le deseé buen viaje, y escuché sus historias de reuniones en Barcelona. Cada palabra suya era una mentira más. Yo asentía, sonriendo. Porque mi venganza necesitaba tiempo. Y precisión. Voy a estar en reuniones todo el fin de semana, me dijo una noche. Claro, amor. Cuídate mucho, le respondí. Por dentro contaba las horas para que el vuelo despegara. Porque no hay traición que no merezca testigo. Y yo iba a serlo. De cerca. De frente. Cuando llegó el viernes me vestí con calma. Elegí el vestido rojo que Sergio siempre decía que era demasiado llamativo. Me maquillé con esmero. Y tomé el taxi al aeropuerto 3 horas antes del vuelo. En el mostrador, la chica me sonrió. ¿Viaja sola, señora? No exactamente, respondí. Voy a encontrarme con alguien muy especial. Ella no sabía cuánta verdad había en esa frase. Pasé por seguridad, tomé un café y me senté en la puerta de embarque. Y esperé. Tranquila. Porque la verdadera fuerza no se grita. Se muestra con hechos. Y antes de que te cuente qué pasó cuando subieron al avión, si esta historia ya te tiene atrapado, suscríbete al canal. Aquí contamos historias reales, valientes y sobre todo, inolvidables. Ahora sí, sigamos. Desde mi asiento en la fila 4, acomodé mi bolso, puse la cámara oculta en mi chaqueta, un regalo de mi hermana, y pedí una copa de champán. El auxiliar de vuelo sonrió, preguntándome si celebraba algo especial. Sí, respondí alzando levemente la copa. Hoy recupero mi libertad. Afuera por la ventanilla, veía a los pasajeros embarcar. Y entonces los vi. Sergio y Laura, riéndose, tan seguros, tan tranquilos. Su mano en la espalda baja de ella. Un gesto tan íntimo que me revolvió el estómago. Pero no me moví. Esperé el momento justo. Fila 4, dijo Sergio, mirando los números con una sonrisa. Tú vas junto a la ventana, cariño. Laura se sentó en el 4A acomodando su bolso carísimo debajo del asiento. Sergio se colocó en el 4B, justo a mi lado. Yo mantuve la copa frente a mi rostro, tapando mi sonrisa helada. Esperé a que él se acomodara. Y entonces bajé la copa. Hola, Sergio. El mundo se detuvo. Él giró la cabeza lentamente y me vio.
La cara se le puso blanca. Muy blanca. Isabel, balbuceó. Laura se inclinó un poco, mirando entre nosotros. Al verme se congeló. Me reconoció al instante. ¿Qué haces aquí?, murmuró. Yo sonreí amable como si fuéramos viejas amigas. ¿Saben? Me pareció buena idea volver a París. Justo en esta fecha tan especial. Sergio tragó saliva. Isabel, escúchame, no es lo que piensas. Reí. Ah, no estás en camino al hotel donde pasamos nuestra luna de miel, con otra mujer. Laura abrió la boca para hablar, pero nada salió. Su rostro empezó a enrojecer. Una azafata se acercó con más bebidas. ¿Champán para los recién casados?, preguntó en tono alegre. Claro que sí, respondí yo por ellos. Estamos celebrando algo inolvidable. Sergio me lanzó una mirada de pánico. Tienes que bajarte de este avión. No puedo, ya despegamos. El cinturón de seguridad se iluminó justo a tiempo. El avión comenzó a rodar por la pista. El juego estaba en marcha, y ahora no había escape. Vamos a tener un vuelo muy interesante, ¿no creen? Durante el ascenso, Sergio no paraba de sudar. Laura no sabía dónde mirar. Yo, tranquila, saqué mi libro y fingí leer. De vez en cuando, les lanzaba una sonrisa. ¿Sabías que París en febrero es muy romántico?, le dije a Laura. Ella no contestó. Cuando el avión alcanzó altitud de crucero, me incliné un poco hacia Sergio. Tengo un regalo para ti. Saqué un sobre del bolso y lo puse sobre sus piernas. Dentro había una copia del informe del abogado, pruebas de su infidelidad y documentos bancarios con todas sus transacciones escondidas. Lo vi tragar saliva con fuerza. ¿Qué es esto?, murmuró, abriéndolo con dedos temblorosos. Tu despedida. Laura miró por encima y leyó su nombre en uno de los papeles. ¿Qué significa esto?, preguntó, visiblemente nerviosa. Significa, querida, que te enamoraste de un hombre que no puede ni siquiera ser honesto consigo mismo. Ella cerró los ojos y se apoyó en el respaldo. Sergio susurró, ¿qué es lo que quieres? Lo miré con calma. Todo. Lo que me corresponde legalmente. Y algo más, tu paz. Porque a mí ya no me la robas. Durante el resto del vuelo, Sergio no pronunció una palabra. Laura intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Yo, por el contrario, pedí otra copa de champán y un plato de frutas. Nada como volar con buena compañía, dije en voz alta, sin mirar a nadie. Algunos pasajeros nos observaban, curiosos por la tensión visible. Sergio susurró, Isabel, ¿podemos hablar cuando aterricemos, por favor? No, Sergio. Vamos a hablar ahora. Aquí. En el aire. Donde no puedes huir. Su expresión se contrajo como si finalmente entendiera que había perdido el control. Le mostré un segundo sobre. Esto va para el consejo de administración de tu empresa si no colaboras. ¿Quieres que sepan cómo moviste dinero sin declarar, o cómo usaste fondos de empresa para pagar habitaciones de hotel con Laura? Él me miró horrorizado. ¿Cómo conseguiste esto? ¿Recuerdas a Marta, tu contadora de hace 5 años? Me debía un favor. Su rostro se tornó ceniza. Laura lo fulminó con la mirada. Usaste dinero de la empresa. Solo un poco, murmuró él. Ella se apartó lentamente como si se diera cuenta de quién era realmente. ¿Sabes qué es lo más triste, Sergio?, continué. No fue que me engañaras. Fue que pensaste que jamás me daría cuenta. Que podías jugar a 2 vidas sin consecuencias. Él bajó la cabeza. Me equivoqué. Sí. Y ahora vas a pagar por cada mentira. Laura se levantó, cruzó a un asiento vacío unas filas más atrás. No dijo nada más. El silencio se hizo espeso. El avión continuaba su trayecto sobre las nubes, pero dentro de ese pequeño universo de asientos de cuero y bandejas plegables, el mundo de Sergio se derrumbaba palabra por palabra. Narradora, ¿te gustaría saber qué pasa cuando aterrizan? Lo más fuerte está por venir. Pero antes, si esta historia te tiene atrapado, suscríbete al canal. Así no te pierdes el resto de esta historia y muchas más como esta. Cuando aterrizamos en París, no lo hice con alegría.
Lo hice con determinación. Caminé por el aeropuerto con los tacones firmes, mientras Sergio me seguía como un perro sin dueño. Laura desapareció apenas tocó tierra. Supongo que se dio cuenta de que su aventura había muerto en el aire. En la sala de espera, me giré hacia Sergio. Tienes 48 horas para firmar todos los papeles. Si no, se va todo a los medios. No lo harás, murmuró. Arruinarías tu reputación. Ya la arruinaste tú. Ahora me toca a mí decidir cómo cierro esta historia. Él no respondió. Solo me miró con esos ojos que alguna vez amé. Pero ya no quedaba nada de ese hombre. Solo un reflejo borroso. Salí del aeropuerto sin mirar atrás. Me fui al hotel que había reservado por mi cuenta, no al de ellos. Una pequeña habitación con vista al Sena. Llamé a mi abogado. Todo salió según lo planeado, le dije. ¿Y qué haremos ahora?, preguntó él. Ahora empieza mi vida nueva, respondí. Y al colgar por primera vez en años, respiré hondo sin que me doliera el pecho. A la mañana siguiente desperté con la luz suave de París entrando por la ventana del hotel. Revisé el móvil y tenía un mensaje de Sergio. Tenemos que hablar. Estoy en el vestíbulo. Bajé tranquila, sin prisa. Estaba allí con el rostro de quien sabe que ya no tiene escapatoria. ¿Quieres evitar un escándalo?, pregunté. Asintió. Entonces vas a firmar todo hoy. Le entregué el sobre con los documentos. Los revisó en silencio, apretando los dientes. Pensaste en todo. Fuiste tú quien me enseñó a planear varios pasos adelante. Firmó sin discutir. Sin negociar. El hombre arrogante que había sido, se había deshecho en polvo. Quedaba solo alguien derrotado, expuesto y sin excusas. Entregué los papeles a mi abogado esa misma tarde. Ya es oficial, me dijo. Cerré los ojos por un instante. No era solo un final. Era un nacimiento. El mío. De esa Isabel que había silenciado por años. Aquella noche fui sola a la Torre Eiffel. No por melancolía, sino porque quería apropiarme de ese lugar, ahora desde mi libertad. Caminando por la orilla del Sena, vi parejas tomadas de la mano. Reían, se abrazaban. Y yo también sonreí. No por tener compañía, sino por sentirme mía. Nadie más manejaba mi destino. Al regresar al hotel, llamé a mi hija, Lucía. Necesito contarte algo importante, le dije. Con voz pausada le relaté todo, el viaje, la traición, los documentos. Silencio al otro lado. Y luego, estoy contigo, mamá. Te admiro. Por fin elegiste priorizarte. Y eso es valentía. Lloré en silencio. De alivio, de orgullo, de amor propio. Los días siguientes fueron de orden y transición. Volví a Madrid con otra mirada. No me escondí. Afronté preguntas, rumores, llamadas. Y respondí solo lo necesario. Fui a la empresa una última vez para firmar la salida oficial de Sergio. La mayoría de los socios ya sabía lo ocurrido. Él no dijo nada. Y su silencio hablaba por sí solo. Nadie me enfrentó. Porque sabían que esta vez no estaba dispuesta a retroceder. Y entendí que no había recuperado su respeto, sino el mío. El único que realmente importa. Por supuesto, la prensa se enteró. Pero Sergio prefirió evitar escándalos. Firmó un acuerdo de confidencialidad. A cambio, accedí a dejarle una pequeña parte de los bienes. Fue un precio razonable por mi tranquilidad. Con lo que obtuve, fundé una consultora para mujeres en proceso de reconstrucción personal. La llamé Segundo Acto. Un nombre con sentido. Porque todas merecemos volver a empezar. Allí conocí historias mucho más duras que la mía. Y vi cómo tantas como yo volvían a levantarse. Mi dolor se volvió motor. Y eso no tiene precio. Una tarde, mientras revisaba documentos, recibí una visita inesperada. Era Laura. Más delgada, pálida, sola. ¿Puedo pasar?, preguntó. Depende, respondí. ¿Vienes a disculparte?, vaciló. No. Vengo a agradecerte. Me quedé en silencio.
Me salvaste de seguir en una mentira. Él también me engañaba. Me prometía cosas que nunca iban a suceder. La mayoría lo hace. Pero tu error fue pisotear a otra mujer por seguir soñando. Bajó la cabeza. Igualmente, gracias. Y se fue. No hubo perdón. Pero sí cierre. Que es lo más cercano a la paz. El mes siguiente fue una mezcla de silencios, descubrimientos y decisiones importantes. Vendí la casa donde había vivido 15 años con Sergio. Cada rincón tenía un eco de lo que ya no era. Me mudé a un piso más pequeño con menos espacio pero más luz. Allí todo lo que había era mío, elegido por mí. Sin sombras en los armarios ni fotografías que dolieran. Lucía vino a visitarme un domingo con una botella de vino y una sonrisa triste. Ahora empieza lo bueno, mamá, me dijo mientras brindábamos. Y le creí. Puse en marcha oficialmente la consultora segundo acto. La primera clienta fue una mujer de 50 años, abandonada después de 28 de matrimonio. Le ofrecí orientación financiera, legal y emocional. No quiero venganza, Isabel, me dijo. Solo quiero volver a sentir que valgo. Le respondí algo que se volvería lema de mi trabajo: la dignidad no se recupera pidiendo, se toma de vuelta con cada paso firme. Empezamos con talleres, después llegaron charlas y pronto, teníamos lista de espera. El dolor puede multiplicarse, sí, pero también puede transformarse en red. Mientras tanto, Sergio desapareció de la escena pública. Algunos decían que se había mudado al sur, a Málaga. Otros que estaba trabajando como asesor en una empresa secundaria. No me interesaba saberlo. Él ya no formaba parte de mi historia. Solo era una página pasada. Laura, por su parte, envió un correo semanas después. Estoy en terapia. Entiendo muchas cosas ahora. Gracias por no hundirme cuando pudiste. No respondí. No era necesario. El perdón no siempre se entrega en palabras. A veces se otorga en silencio. El verdadero cierre no necesita testigos. Un día, caminando por el Retiro, me crucé con un viejo amigo de la universidad. Álvaro, escritor de profesión, alma libre de siempre. Isabel Romero, ¿eres tú?, dijo con esa voz que no había cambiado nada. Reí. Sí. Entera. Y de vuelta. Nos sentamos a tomar un café. Hablamos por horas. De la vida, de lo vivido, de lo que dolió. Me escuchó sin juzgar. Y me miró con esos ojos que no tenían lástima, sino admiración. Deberías escribir tu historia, me dijo. Mujeres como tú inspiran. Y por primera vez, no lo descarté. Esa noche, frente al ordenador, abrí un documento nuevo. Capítulo 1, el día que compré el billete al lado de mi marido infiel. Y empecé a escribir. Sin rencor. Sin drama. Solo verdad. El ejercicio fue sanador. Palabra por palabra, solté todo lo que me pesaba. Álvaro leyó los primeros capítulos y me animó a continuar. Esto va a cambiar vidas. Quizás tenía razón. O quizás solo me cambiaría a mí. Pero bastaba con eso. Porque cuando una mujer encuentra su voz, el mundo entero escucha diferente. Las semanas pasaron con una paz nueva. Lucía trajo amigas a casa, me pidió consejos, me habló de sus sueños. Yo la miraba con orgullo, sabiendo que le había dado más que un ejemplo, le había dado libertad. Un domingo por la tarde me abrazó en silencio y me dijo, no sé si quiero casarme algún día. Pero si lo hago, quiero ser como tú. Que no se queda donde no la valoran. Y supe que, más allá de contratos o escándalos, esa era mi mayor victoria. Criar a una mujer que no acepta menos de lo que merece. Un día recibí una invitación formal, enviada por correo físico, algo poco común hoy en día. Era de la Cámara de Mujeres Empresarias de España, me proponían dar una charla sobre reinvención después del divorcio. Me sorprendió, me emocionó, me asustó. Pero acepté. Preparé mi discurso con cuidado, sin adornos, con la verdad desnuda. Frente a una sala llena de mujeres de todas las edades, conté lo que había vivido. Desde la primera sospecha hasta la firma final del divorcio. No sobreviví gracias a mi exmarido. Sobreviví a pesar de él.
Al terminar, una mujer mayor se me acercó. Yo no tuve el valor que tú tuviste. Pero escucharte me lo ha devuelto. Nos abrazamos. Lloramos. Entendí entonces que no había contado mi historia por vanidad ni por catarsis. Lo hice porque la verdad, dicha en voz alta, es contagiosa. Y porque cada vez que una mujer se pone de pie, libera a otras para hacer lo mismo. Me fui a casa con el corazón lleno. Lucía me esperaba con su sonrisa tranquila. ¿Qué tal estuvo? Intenso. Pero necesario. Como todo lo que vale la pena, respondió ella. Días después, Álvaro me invitó a un evento literario. Te vendría bien despejarte, dijo. Fui sin expectativas. Y terminé hablando con editoras, lectores, otras autoras. Cuando mencioné que estaba escribiendo un libro, una mujer me pidió leerlo. Semanas después, recibí una oferta de publicación. Queremos contar tu historia tal como es. Sin filtros. Lloré sola en la cocina cuando leí el contrato. No por fama. Sino porque por fin, mi voz ya no era un susurro. Era tinta, papel, páginas. Algo que nadie más podía silenciar. La publicación del libro fue un pequeño terremoto. Algunas personas se ofendieron, otras se sintieron reflejadas. Recibí mensajes de apoyo de mujeres desconocidas, desde Galicia hasta Buenos Aires. Gracias por poner en palabras lo que muchas vivimos en silencio. Me invitaron a más eventos, entrevistas, charlas. Sergio intentó contactarme una vez. Un correo breve, frío. No era necesario hacerlo público. No respondí. Porque cuando alguien intenta culparte por haber contado tu verdad, es que nunca te mereció. Y yo ya no respondía a quien no me respetaba. Mi vida se había vuelto más intensa, pero también más mía. Las mañanas tranquilas con café, los talleres en la consultora, las noches escribiendo. Había días en que me sentía cansada, sí. Pero jamás vacía. No como antes. No como en esos años en los que sonreía para todos menos para mí. Aprendí a decir que no sin culpa. A poner límites sin miedo. A pedir ayuda sin vergüenza. Isabel Romero, esa mujer rota en un avión, ya no existía. En su lugar, estaba una mujer reconstruida. A su ritmo. A su modo. A su manera. Una tarde Lucía volvió de la universidad con un sobre blanco en la mano. Una invitación, dijo. Lo abrí, era la boda de una prima lejana, y entre los invitados figuraba Sergio. Me miró en silencio. ¿Vas a ir? No lo sé, respondí. Pero esa noche al acostarme supe la respuesta. Iba a ir, sí. No por él. Por mí. Porque nada duele más al ego de un hombre que ver que la mujer que pensó destruir, ahora brilla más que nunca. La venganza no siempre se grita. A veces se viste de rojo y sonríe en silencio. El día de la boda llegó con cielo despejado y un sol suave de primavera. Me vestí con un traje rojo elegante, sencillo, pero imponente. El tipo de ropa que una mujer usa cuando sabe exactamente quién es. Me maquillé con calma, sin prisa. Al mirarme al espejo, vi a una Isabel serena, fuerte, sin rastros de miedo. Llegué sola al evento. La mayoría de los presentes se giró al verme. Algunos por sorpresa, otros con curiosidad. Pero yo caminé recta con la cabeza en alto. Sin deberle explicaciones a nadie. Sergio estaba allí, claro. Con el traje de siempre, con el gesto de quien no esperaba verme. Me observó desde lejos, cruzando miradas apenas por segundos. No lo saludé. No era necesario. Me senté en una mesa apartada, con una copa de vino. Pronto se me acercó una mujer desconocida. ¿Tú eres Isabel Romero? Depende de quién pregunta. He leído tu libro. Me cambió la vida. Sonreí con sinceridad. Porque cada vez que alguien me decía eso, sentía que valió la pena todo el camino. Durante la cena, Sergio se acercó. ¿Podemos hablar un minuto? Me levanté sin prisa. Caminamos hacia el jardín. El silencio entre nosotros era espeso. Leí tu libro, dijo al fin. No es para ti, respondí. Me di cuenta. Pero quiero decirte algo.
Tenías razón en todo. Lo miré fijo. ¿Y eso qué cambia ahora? Nada. Solo quería que lo supieras. Asentí. Te agradezco el intento. Pero yo ya me perdoné sola. No necesito tu absolución. Él bajó la mirada. Y por primera vez entendió que yo no era su historia pendiente. Era un capítulo cerrado. Volví a la fiesta con otra energía. Bailé con primas, reí con desconocidos. No para impresionar. Sino porque por fin era yo. Libre, auténtica. Un hombre se acercó y me pidió bailar. Acepté. No por interés, sino por placer. Era Álvaro, quien también había sido invitado por vínculos familiares lejanos. Pareces brillar, me dijo mientras nos movíamos al ritmo lento de la música. Es que ya no cargo con pesos ajenos, respondí. Y en ese instante entendí algo, mi historia no terminaba en la herida. Comenzaba en la cicatriz. Al día siguiente me desperté con el cuerpo cansado pero el alma ligera. Lucía me llamó desde Barcelona. Vi fotos tuyas en la boda. Estás increíble. Gracias, hija. ¿Y papá? Se dio cuenta de que ya no puede tocarme. Ni siquiera con palabras. Ella rió. Te amo, mamá. Estoy aprendiendo mucho contigo. Y ahí, en medio de una conversación cotidiana, supe que la venganza estaba completa. No en la humillación pública, sino en la reconstrucción silenciosa. En mostrarle al mundo, y a mí misma, que nadie puede destruir a quien ya se eligió. Esa semana, Álvaro me invitó a una escapada a Granada. Solo unos días. Desconectar. Dudé, claro. Porque aún me estaba acostumbrando a hacer cosas por placer, no por deber. Pero acepté. Y fue un regalo. Paseamos, comimos, reímos. Nada de etiquetas, nada de prisas. Alguien que me miraba sin exigencias, sin intentar corregirme. En un mirador, bajo la Alhambra, me dijo, si alguna vez quieres empezar una historia nueva, no tiene que ser perfecta. Solo tuya. Le sonreí. Quizás ya empezó. Volver de Granada fue como despertar de un sueño sin sobresaltos. Retomé mi rutina, mis talleres, mis proyectos. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no veía el futuro como una incógnita, sino como una invitación. Álvaro y yo seguimos en contacto sin etiquetas. A veces tomábamos café, otras paseábamos por librerías. Era un vínculo sin exigencias, sin heridas sin cerrar. Me gustaba su compañía. Y más aún, me gustaba la mujer que yo era cuando estaba con él, ligera, lúcida, libre. Un sábado por la tarde organizamos un evento benéfico en segundo acto. Más de 100 mujeres, historias que dolían, pero también esperanzas en construcción. Una periodista me pidió una entrevista. ¿Qué le dirías a la mujer que eras hace un año? Pensé unos segundos y respondí, que deje de esperar que la salven. Que lo haga ella misma. Que corra si hace falta, pero que nunca más se calle. Esa frase se volvió viral. Y con ella, muchas llegaron al centro buscando apoyo. Algunas lloraban, otras solo querían escuchar. Todas llevaban el mismo brillo de lucha en los ojos. Mientras tanto, Sergio quedó cada vez más lejos. Su nombre ya no me dolía. Su recuerdo ya no ardía. Era apenas una sombra que se disolvía con la luz de lo que había creado. Lucía me escribió desde París, voy a quedarme un semestre más. Le respondí con orgullo, haz lo que te haga crecer. Y entendí que si ella podía avanzar, era porque yo también lo había hecho. Porque las hijas repiten nuestros silencios o aprenden de nuestras decisiones. Y yo finalmente le había enseñado a elegirse. Un día, mientras caminaba por el barrio, vi una pareja discutiendo. Él hablaba alto, ella en silencio, agachada. Me acerqué con cautela. ¿Está todo bien? Ella me miró con ojos rojos y asintió. El hombre murmuró algo y se fue. Ella se desplomó en el banco de piedra. Me senté a su lado. No pregunté nada. Solo le ofrecí un pañuelo. A veces eso basta. Nos quedamos allí largo rato, en un silencio que entendía más que 1000 consejos.
Cuando se levantó, me dijo, gracias. No tienes que agradecer. Solo prométeme que no te olvidarás de ti. Esa noche recordé algo que solía decir mi abuela, la mujer que aprende a estar sola, nunca vuelve por miedo. Y me dormí con esa frase en la cabeza. Porque sí, podía enamorarme de nuevo. Pero jamás volvería a perderme en otro. Ahora sabía reconocer las señales. Y más importante aún, sabía detenerme antes del abismo. Al despertar, hice café, abrí mi libro favorito y me dediqué una mañana entera. Sin culpa. Sin horarios. Sin rendir cuentas. Era domingo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que debía llenar ningún vacío. Una editorial internacional me ofreció traducir mi libro al inglés y al francés. Tu historia está cruzando fronteras, me dijeron. Acepté. No por ambición, sino por expansión. Porque sabía que muchas mujeres allá afuera también necesitaban escuchar que era posible reconstruirse. Me invitaron a Canadá, Argentina, Portugal. Cada viaje era un espejo nuevo. Y en cada ciudad, alguien me abrazaba como si ya me conociera. Y en cierta forma, así era. Porque el dolor no tiene idioma. Pero la resiliencia tampoco. Y ambas sabían encontrarse. Durante una presentación en Lisboa, me quedé unos minutos sola frente al mar. El viento soplaba fuerte, pero no me molestaba. Era como una caricia que me recordaba que estaba viva, que lo había superado todo. Cerré los ojos y pensé, ¿y si todo esto fue exactamente como tenía que ser? Porque sin aquel golpe quizás nunca habría despertado. Ni habría escrito. Ni habría ayudado a tantas. El dolor me transformó. Y por más que nunca lo haya deseado, lo convertí en mi punto de partida. Ya no me definía la traición. Me definía la decisión. Una noche de vuelta en Madrid, Álvaro me invitó a cenar. Esta vez no como amigos. No quiero apresurar nada, me dijo. Pero tampoco quiero fingir que no siento algo. Lo miré con calma. Yo también siento algo. Pero no voy a construir nada donde no haya respeto, presencia, verdad. Él sonrió. Entonces estamos en el mismo camino. Y así, sin promesas eternas ni fuegos artificiales, comenzamos algo. Lento, sano, real. Un amor sin jaulas. Con espacio para respirar, crecer, ser. Porque esta vez, yo no iba a dejar de ser Isabel por nadie. Lucía volvió a casa por unos días antes de partir a Nueva York, donde haría su máster. Cocinamos juntas, vimos películas, hablamos hasta tarde. ¿Tú crees que papá alguna vez se arrepintió de verdad?, preguntó una noche. Pensé antes de responder. Tal vez sí. Pero el arrepentimiento no borra lo que hizo, ni sana lo que rompió. A veces el arrepentimiento llega tarde. Y no sirve más que para cerrar su propia herida, no la ajena. Ella asintió en silencio. Tú no volviste a mirar atrás, mamá. Eso es lo que te hizo diferente. Y me sentí vista. El día que se fue a Nueva York, la abracé con fuerza en el aeropuerto. No te olvides de ti, le susurré. Nunca, mamá. Te lo prometo. La vi alejarse con paso firme. Ya no era mi niña. Era una mujer. Una mujer que sabía lo que merecía. Volví a casa con una mezcla de nostalgia y orgullo. Era el ciclo completo. Yo había roto la cadena. Había cambiado la narrativa. Y con eso, le había dado alas a mi hija. Porque al final, las historias que sanamos también sanan a los que amamos. En el aniversario de segundo acto, hicimos una gran celebración. Hubo música, testimonios, arte, comida casera. Cada rincón estaba lleno de vida. Mujeres que antes llegaban rotas, ahora reían, bailaban, se abrazaban. Álvaro me tomó la mano en medio del bullicio. Míralo. Tú hiciste esto. No sola, respondí. Pero gracias a ti, comenzó. Me acerqué al micrófono para cerrar el evento. Este lugar nació de una traición, sí. Pero floreció con cada paso que dimos después. El verdadero triunfo no es vengarse. Es reconstruirse también, que no queda nada que vengar. Esa noche en casa, abrí el correo y encontré una carta de una lectora en Chile.
Tu historia me salvó. Gracias por escribir cuando yo no podía ni hablar. Cerré el portátil con lágrimas en los ojos. Porque entendí que el círculo estaba casi completo. Lo que empezó con una infidelidad terminó en un faro para otras. No era solo una historia personal. Era un puente. Una herramienta. Una semilla. Y aunque aún faltaban páginas por escribir, supe que el final estaba cerca. No el final de mí, sino de esta historia. Y estaba lista para contarlo. Un año después del famoso vuelo a París, volví a la ciudad, sola. Esta vez sin necesidad de espiar, ni confrontar, ni demostrar nada. Me senté en una terraza cerca del Sena, pedí una copa de vino y abrí mi cuaderno. En la portada escribí, volver, pero distinta. No era nostalgia lo que sentía, sino gratitud. París ya no era el escenario del engaño. Era ahora el símbolo de mi renacimiento. El lugar donde todo terminó, y todo empezó. Respiré hondo como si sellara un pacto con la vida. Esa tarde caminé hasta el puente donde tiempo atrás vi parejas que dolían. Esta vez me crucé con una joven que lloraba sola. Me acerqué. ¿Necesitas hablar? No sé por qué me duele tanto porque amas. Pero recuerda, amar no es dejar que te rompan. Le dejé mi tarjeta. Cuando estés lista, segundo acto tiene una silla para ti. Me agradeció entre lágrimas. Y comprendí con una ternura que me desbordó que el ciclo nunca termina. Siempre habrá alguien que necesite una mano donde empezar de nuevo. Volví a Madrid con una certeza firme, no necesito más pruebas de nada. Ya no busco justicia en manos ajenas. La construí con mi camino. Álvaro me recibió con flores y una carta sencilla, gracias por dejarme caminar a tu lado, sin atajos. Le sonreí. No necesito que me rescates. Solo que me acompañes. Y así seguimos libres juntos. Sin temor al pasado. Sin presión por el futuro. Vivíamos el presente con intención. Como dos adultos que ya sabían lo que era perderse. Y más aún, lo que costaba encontrarse. Lucía volvió en verano con el mismo brillo en los ojos y nuevas historias en los labios. Viajamos juntas a Galicia, al pueblo de mi abuela. Allí, entre montes y mar, le conté historias que nunca antes había dicho. Ella escuchó como mujer, no como hija. Eres valiente, mamá. Pero también eres humana. Y eso es lo que más me enseña. Y supe que al compartir mi verdad, no solo la liberé a ella, también me liberé yo. Porque no hay legado más poderoso que mostrarle a alguien que se puede ser fuerte sin dejar de sentir. El día que Sergio me escribió otra vez, no respondí. No lo borré. No lo insulté. Solo lo ignoré. Porque la indiferencia es la forma más elegante de cerrar una puerta que nunca más debe abrirse. Ya no había odio, ni rencor, ni heridas. Solo distancia. Y eso bastaba. Mis amigas me decían, te admiramos por cómo lo manejaste todo. Pero la verdad es que solo hice lo que tenía que hacer. Defender mi dignidad como quien defiende su casa. Porque una vez que aprendes a proteger tu paz, no la vuelves a negociar. Y así terminó esta historia. No con fuegos artificiales ni con promesas románticas de película. Terminó con una mujer, frente al espejo, diciéndose, lo lograste. Y eso, para mí, es más que suficiente. Porque la mayor venganza no fue arruinarle la vida a quien me traicionó. Fue construir una vida tan plena, que él ya no tiene lugar en ella. Gracias por llegar hasta aquí. Y si estás pasando por un momento oscuro, recuerda, incluso en la noche más larga, siempre hay un amanecer esperándote. Solo hay que caminar hacia él.